Buen día a todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día, hoy 2 de febrero, que es el día de la presentación del Señor, la fiesta de la Candelaria. Bueno, vamos a invocar al Espíritu para que nos vaya conduciendo en este día y en la meditación de la palabra que nos propone este día la liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Se nos propone para la oración de hoy el capítulo 2 de Lucas. Es un poquito más largo, la liturgia permite separarlo. Yo me voy a quedar con la primera parte y también la de Simeón. También, si uno quiere, puede leer lo de Ana. Dice así: cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También deberán ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué vemos en la palabra? Cosas muy interesantes y pistas muy lindas. Una, cómo José, María cumplen la ley, cumplen lo mandado, viven en un espíritu religioso, en este caso la presentación del niño. Cómo eran un hombre, una mujer y muchos de su pueblo que vivían una religiosidad natural, donde cada cosita tenía una referencia a Dios. Quizá también es una invitación a volver a ese espacio de lo natural, a vivir una fe simple, sencilla, religiosa, una vida religiosa. Lo segundo que vemos es a Simeón, que la palabra lo define un hombre que era justo y piadoso y que esperaba el consuelo de Israel. Justo y piadoso es el modo que hoy entendemos por santidad. Un hombre santo, pero no un santo aparato, no un santo que creemos que son los que tienen las manos así juntitas o porque van mucho frente al Santísimo, van siempre a misa y con solo ir a misa ya alcanza para la santidad, sino una santidad vivida, experimentada, donde intentamos vivir el Evangelio. El Papa Francisco eso lo va a llamar los santos de la puerta de al lado. Y miren qué cosa linda dice acá, y les comento algo que dice el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, que es sobre el llamado a la santidad, en el capítulo 14. Para recordarlo, capaz si alguno quiere, lo pide o le digo dónde conseguirlo. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración.
No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo con alegría, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus propios intereses. Ser santo en lo cotidiano, en el trabajo, en tu casa, en lo común. Eso es el ser justo y piadoso. Y fíjense cómo Simeón era un hombre de Dios, ya mayor, que estaba viviendo esta realidad. Y además dice, esperaba el consuelo de Israel. Esperaba que llegara aquel o aquello que le iba a dar consuelo a su pueblo. Nos sigue diciendo la palabra que el Espíritu Santo estaba en él. Era un hombre lleno del Espíritu. Y que además le había revelado que no moriría antes de conocer al Mesías. Era un hombre que, viviendo en comunión con el Señor, dejándose conducir por el Espíritu, tenía esas pequeñas revelaciones en el corazón. Nos dice también que fue conducido por el Espíritu al templo. ¿Qué vemos acá? Que no es un hombre solamente que reza, que vive en lo cotidiano una vida justa y piadosa, sino que era una persona dócil al Espíritu, que se dejaba tocar el corazón por inspiraciones. Esa docilidad lo lleva al templo y al encuentro de Jesús. Primero con sus papás, y desde los papás toma al niño y dice primero, alabó a Dios, diciendo, después de una oración. Pero qué lindo es cuando uno vive en Dios o se deja al menos conducir por el Espíritu, igual con nuestros pecados, con nuestros límites, terminamos en la alabanza. ¿Y cuál es la alabanza de este hombre? Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido. Algunas traducciones dicen que descanse en paz. Seguramente él, como él ya era viejito, puedo descansar en paz porque se cumplió la promesa que me hiciste de ver al Salvador. Mis ojos vieron la salvación. Otra traducción dicen al Salvador, porque preparaste delante de todos los pueblos luz para las naciones y gloria de tu pueblo. Es decir, este Salvador que él ve, que encuentra, por el que alaba a Dios, ya no es solo algo para el pueblo de Israel, sino una luz que ilumina a todas las naciones. Esta oración se reza en una oración que se llama completas, al terminar el día, donde uno, al rezar esto, dice, bueno, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. No la de Simeón, sino haciéndola nuestra. ¿Pero por qué? Porque hoy vi la salvación o el Salvador. Nosotros, a diferencia de Simeón, no tenemos que esperar al Salvador que va a venir, al Mesías. Él ya vino, Él ya está. ¿Dónde? Donde 2 o 3 están reunidos. ¿Dónde? En la Eucaristía. ¿Dónde? En la palabra. ¿Dónde? En el hermano, la hermana. Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. El Señor está. Quiere decir que uno podría decir cada día, ahora Señor, ya puedo descansar en paz, porque vi al Salvador, vi la salvación. Y lo más lindo es que el Señor nos hace a nosotros partícipes de esa salvación y de ese Salvador. Tanto vos como yo, en lo que hacemos, decimos, cómo vivimos, podemos ser signo de salvación para otro. A veces metemos la pata, a veces no somos perfectos, pero eso no quiere decir que no tenemos que tener una atención a hacer y llevar también la salvación a otros. Ojalá podamos vivir con espíritu religioso, ojalá que podamos ser ese justo y piadoso, esa santidad de lo cotidiano. Ojalá podamos dejarnos conducir por el Espíritu. Ojalá
que podamos alabar todos los días al Señor, dándole gracias por esa salvación que nos trae cada día. Pidamos entonces al buen Dios que nos regale todo esto en este día, acompañados, como siempre, por su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.